quería empezar contextualizando un poco lo que es la presentación de hoy, porque tenemos que tener en cuenta que lo que se sabe a día de hoy del virus es una pandemia que todavía está en estudio, así como el propio virus, por tanto, lo que se diga hoy aquí está sujeto a revisión. Bien, comenzamos con información general acerca del virus. El virus, lo que estamos comprobando es que no sabemos exactamente cómo ha pasado de ese origen animal que tiene el virus al hombre. Eso es lo que está en estudio. Bien, tenemos que empezar por lo básico, que es que nos estamos enfrentando a un virus. Por lo tanto, no es un hongo, no es una bacteria. Esto que parece una obviedad no lo es a efectos de elegir el método de desinfección, que hablaremos más adelante. Como hemos dicho antes, es un virus de origen animal. Por lo tanto, es capaz de originar primero enfermedades en los animales y, por lo tanto, produce y genera enfermedades que se denominan zoonóticas. La enfermedad zoonótica es aquella que es capaz de producir la enfermedad en el animal y que es posible la transmisión a los humanos. Por tanto, el virus, el SARS-CoV-2, que esa es la denominación que tiene y se puede ver apreciar ahí en la foto, genera la COVID-19, que es una enfermedad zoonótica. Ejemplos de zoonosis son, por ejemplo, la toxoplasmosis, brucelosis, salmonelosis, son enfermedades que son zoonóticas. Aproximadamente el 75% de los agentes infecciosos a día de hoy están causados por enfermedades zoonóticas. Y la otra característica que tiene es la gran capacidad de transmisión. Se ha demostrado que se transmite por aerosoles. Vemos ahí en esa ilustración, esa gráfica, como las gotículas y partículas que emitimos al toser, al hablar, al estornudar, viajan y en esas gotículas es donde se aloja el virus y por eso tiene esa capacidad tan alta de transmisión. José, disculpa sí. que te interrumpa, a presentación está completa, pero non se encaixa no que é a pantalla. Non sei se Vale. poderías intentar axustala. Sí. Grazas a Enar, que nos avisaba a través do chat, de que sí, bueno, sí se vía a pantalla completa, pero partida, é dicir, non podíamos ler completamente todo o contido da diapositiva. Un segundo. Nada, recordarlles que todos estes aspectos que nos está trasladando José Pereira do ámbito persoas, se teñen algunha dúbida, algunha cuestión que nos queiran trasladar relacionada pois, co seu negocio, coa súa empresa, que saiban que teñen a disposición o apartado de preguntas e respostas para que nos trasladen por aí calquera dúbida relacionada con esta materia. E cando José remate coa presentación, bueno, pois intentaremos darlles resposta. Recordar tamén que o contido do webinario vaise gravar e que estará disponible na canle de YouTube de IGAPE Responde. Do mesmo xeito, ao longo das próximas horas, a presentación que está realizando José, pois enviarémola por correo electrónico tamén para que poidan revisar novamente ese contido. Un segundo, sí. Non sei se tes algunha dificultade agora para compartir. Ahora estás compartindo. Sí, faltaría poñela. Ahora? Agora. De acordo. Disculpa. Estábamos aquí, si no me equivoco. Disculpas a los asistentes. Seguimos con la información general porque es una emergencia de salud pública que afecta al trabajo. El virus está en la sociedad y, por tanto, afecta de manera inevitable
al trabajo. Por tanto, a nivel empresarial necesitamos gestionar, necesita ser gestionado. ¿Por qué necesita ser gestionado? La gestión de la pandemia a nivel empresarial tiene un triple objetivo. Primero, preservar la salud de nuestros trabajadores. Esto ya venimos obligados por la Ley de Prevención de Riesgos a velar por la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Para evitar la dispersión, para evitar que haya nuevas olas, para evitar que haya nuevos brotes, necesitamos gestionar adecuadamente esa pandemia en nuestra empresa y, por último, y no menos importante, para continuar con nuestra actividad económica. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ya a las medidas de prevención para hacer frente al COVID-19. Las dividiremos en medidas de prevención generales, las que vamos a ver ahora, organizativas, de protección personal y higiénicas. ¿De acuerdo? Empezamos las generales. Según el Real Decreto Ley del 21 de 2020, publicado en junio del año pasado, lo primero que debemos hacer y trasladar a nuestros empleados es que no acudan al centro de trabajo en presencia de síntomas compatibles con la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, esa sintomatología puede consistir, entre otras, de fiebre, tos, sensación de falta de aire, que pueden venir acompañados con síntomas como la anosmia, que es la pérdida del gusto y del olfato. ¿De acuerdo? Esa sería la medida de prevención que tenemos que trasladar a nuestra plantilla. Lo que deben hacer es contactar con su servicio de atención primaria y seguir las instrucciones que le dé el sanitario. Medición de temperatura. Esta es una medida de prevención que se ha venido hablando, pero realmente lo que tenemos que tener claro con la medición de la temperatura es que debe cumplir con la Ley de Protección de Datos. Si estamos planteándonos medir la temperatura en nuestro centro de trabajo, tenemos que tener especial precaución en cumplir con la Ley de de Protección de Datos. La temperatura corporal es un dato sensible y que está afectado por esta ley. Mi consejo es que la empresa no invierta recursos en la medición de la temperatura, puesto que por sí sola la temperatura no revela la enfermedad, tiene que venir acompañado de otros síntomas. Por tanto, desde mi punto de vista, no es aconsejable, aparte de las carencias legales que pueda tener. Lo que sí es efectivo, el mantenimiento de la distancia social interpersonal. En el ámbito del trabajo también, por supuesto, mantener el 1,5 metros de distancia y la higiene continua frecuente a lo largo de la jornada de las manos. ¿De acuerdo? Estas serían las medidas de prevención generales, que son las que realmente van a conseguir una disminución en la propagación de la pandemia. Medidas de prevención de carácter organizativo. ¿De acuerdo? Estas deben ser entendidas como adaptadas a cada condición particular de nuestra empresa. No todas son aplicables. La empresa debe ver cuáles se ajustan mejor a su propia empresa. La primera, informar y formar a la plantilla. Como veremos más adelante, esta es una exigencia que va a ser reclamada por la Inspección de Trabajo. Más adelante hablaremos de los criterios de actuación inspectora. Y este punto, el informar y formar a la plantilla acerca de las medidas adoptadas frente al COVID, es una de las que se pueden exigir. ¿Quién lo debe de hacer? La propia empresa puede formar e informar al trabajador o trabajadora de las medidas que se van a adoptar, dónde están los geles hidroalcohólicos, cómo se tiene que desinfectar las manos, los turnos que pueda haber en la empresa para evitar el contacto, la nueva distribución de los puestos de trabajo, cómo ponerse y quitarse las mascarillas, qué mascarillas se le van a proporcionar. Toda esa formación e información es obligatoria que se preste a la plantilla. Cartelería y señalización para reforzar esos mensajes de obligación de desinfección de manos y no utilizar los puestos comunes en nuestra empresa. No existe actualmente modelos estandarizados de señalización, por lo tanto, la propia empresa puede hacer sus propios carteles y señales.
La implantación del teletrabajo, la adopción de turnos y de nuevos horarios o flexibilización de horarios. Bien, veremos también más adelante que la implantación del teletrabajo puede y debe ser vigilada y va a ser vigilada por la inspección de trabajo. Obviamente, no en todos los puestos de trabajo es posible la implantación, pero sí la inspección de trabajo reclama que donde sea posible se fomente en la medida de la posibilidad que tenga la empresa, el teletrabajo. Otra de las medidas es la adopción de turnos. Si yo minimizo el contacto de mi plantilla a la hora de trabajar, estoy minimizando la dispersión de un posible contagio. Igual que en la flexibilización de horarios, si yo tengo o puedo implantar distintos horarios en mi empresa, horarios de entrada, pues estoy evitando la coincidencia de mis trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, evitando que se contagien entre ellos. Todo esto debe ser aplicado, como decía antes, en función de las características de la propia empresa. Por ejemplo, yo en mi lugar de trabajo puedo tener 1, 2 o 3 entradas. Si yo divido a mi personal para que a la hora de entrar pues se dividan entre esas 3 entradas, estoy minimizando el contacto a la hora de entrar en el trabajo, ¿vale? Ese sería un ejemplo. La redistribución de los espacios de trabajo. Una vez estoy ya en mi puesto de trabajo, pues igual puedo intentar aumentar la distancia entre esos puestos de trabajo. Eliminar las zonas comunes donde la gente pues hace su descanso, un pequeño office o unas máquinas de vending, eliminar esos puestos porque son focos de posible contagio. ¿De acuerdo? Estas son un global de medidas organizativas que puede llegar a aplicar la empresa. Pasamos ahora con las medidas higiénicas. Las medidas de carácter higiénico. La primera será la disposición de geles hidroalcohólicos, agua y jabón. Bien, con respecto a esta medida hay que señalar que la obligación del empresario o empresaria de tener agua y jabón en la empresa ya venía dada por el Real Decreto 486 del año 97, que rige las medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo. Ahora bien, los geles hidroalcohólicos es la novedad que introduce la pandemia. Hay que asegurarse de que esos geles que ponemos a disposición de nuestra plantilla tienen capacidad virucida. Lo veremos a continuación, la capacidad virucida. Nos encontramos a veces que tienen una alta capacidad bactericida o fungicida. Eso no funciona frente al virus. Tiene que ser capacidad virucida. Por eso es importante que en los métodos de desinfección seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que ha publicado un listado con los agentes virucidas autorizados. ¿De acuerdo? Hay que consultar, os dejo ahí el enlace, hay que consultar este listado y ahí ver si el producto que hemos adquirido se ajusta a ese listado. Entre ellos voy a resaltar uno que no se encuentra el ozono. El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno y que igual no le prestamos la suficiente atención o hemos minimizado su componente tóxico porque entendemos que la capa de ozono era algo bueno, que nos protegía de los rayos ultravioleta, y realmente es un gas tóxico que si se utiliza para limpiar y no está, repito, en ese listado de virucidas. Por lo tanto, tenemos que tener presente que estamos introduciendo un agente tóxico en nuestro centro de trabajo. La ventilación es otra de las medidas recomendadas por las autoridades para mantener a salvo de la pandemia nuestro centro de trabajo. Se puede conseguir con ventilación natural, abriendo puertas, ventanas, o consiguiendo una adecuada renovación del aire interior. ¿Cómo puedo saber que yo estoy haciendo una ventilación correcta? Bien, una de las medidas que podemos adoptar es, una vez yo abra una puerta o una ventana, tengo que hacer una medición de la velocidad del aire en esa corriente, en esa ventana o en esa puerta. Eso se consigue con un anemómetro, se mide la velocidad del aire y después tengo que multiplicarlo por la superficie de esa ventana o de esa puerta. Entonces conseguiremos un caudal de aire que está circulando. ¿Vale? El caudal recomendado por las autoridades está entre
12 litros y medio por segundo y ocupante, y entre 14, porque el Ministerio de Innovación y Tecnología ya recomienda 14 litros por segundo y ocupante de esa estancia. ¿De acuerdo? Esos son los valores que yo tengo que garantizar para conseguir una adecuada ventilación del centro de trabajo. Otro de los métodos es medir constantemente la concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el aire es el gas que emitimos cuando hablamos, cuando respiramos. Entonces, si yo tengo una estancia en la que tengo a los trabajadores haciendo sus funciones y mido la concentración de CO2, una vez retire a esos trabajadores de esa estancia y consiga y abra la ventana o la puerta, tengo que medir otra vez la concentración y saber si se ha reducido esa concentración de CO2 en la cantidad adecuada. ¿Vale? Esa sería la manera de conseguir, de asegurar que estamos haciendo una ventilación adecuada del centro de trabajo. Y pasamos a las medidas de prevención personales, en concreto a los tipos de mascarillas. Como nuestros asistentes sabrán, existen 3 tipos de mascarillas: las higiénicas, las quirúrgicas y las autofiltrantes. ¿De acuerdo? Las mascarillas higiénicas, estas son las primeras. Tenemos que resaltar que no es un equipo de protección individual ni producto sanitario, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando surgió esta pandemia, lo que hicieron las autoridades fue redactar una norma de aplicación para estas mascarillas, que serían para la 0064, la UNE 0064 para mascarillas no reutilizables, higiénicas no reutilizables, y la 65 para mascarillas reutilizables. Esta es actualmente la que es obligatorio usar para la población general y en concreto aquí en Galicia para cualquier situación, independientemente de que se guarde la distancia de seguridad, es decir, ese 1,5 metros. Entonces, concluimos que esta es la mascarilla que es obligatoria para toda la población incluso en los centros de trabajo. No obstante, sí, existen mascarillas de este tipo que no cumplen ninguna especificación. Entonces, no tenemos garantías de que tenga una eficacia de filtración que nos vaya a proteger. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de minimizar que esas gotículas, esas partículas donde viaja el virus, se propaguen. Esa es la única función que tienen estas mascarillas. Las siguientes son las quirúrgicas. Estas, si los asistentes recuerdan, son las que se venían utilizando en el ámbito sanitario. Es con las que veíamos a los médicos, enfermeros y enfermeras y demás personal sanitario. Es un producto sanitario del que existen 2 tipos, el tipo 1 y tipo 2, en función de la eficacia de filtración bacteriana. Incluso la 2R protege contra salpicaduras. Estas mascarillas lo que tratan es de no infectar a la persona que tenemos enfrente. Por eso lo utilizaba el personal sanitario, para no infectar al paciente, no infectar una muestra con la que estuviéramos trabajando, pero no protege al que la está portando. Cumple o debe cumplir con la norma 14683 y, como digo, existen esos 3 tipos, la 1, la 2 y la 2R. Bien, y la última son las mascarillas autofiltrantes, que estas sí que son categorizadas como EPI, son equipos de protección individual. Por lo tanto, están sometidos al marcado CE, deben tener marcado CE. Existen los 3 tipos, FFP1, 2 y 3. FFP son el acrónimo en inglés de Filter and Phase Piece Particles, y 1, 2 y 3 en función de su capacidad de filtración. Como decía, están sometidos a la obligación de tener el marcado CE y tienen o deben cumplir con la norma UNE N149. ¿De acuerdo? Pueden ser reutilizables o no reutilizables y deben venir marcados con NR en el caso de que no sea reutilizable y R si es reutilizable. Si bien existen, como digo, mascarillas reutilizables, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está recomendando
el no usar las mascarillas, aunque sean reutilizables, más allá de una jornada de trabajo. ¿Por qué motivo? Si realmente esa mascarilla está en contacto con el virus se va a depositar en la parte exterior de la mascarilla. Si yo vuelvo a reutilizar esa mascarilla al día siguiente, la carga viral de esa mascarilla puede haber creado un caldo de cultivo que aumente la cantidad de virus que están en esa mascarilla. Por lo tanto, aumenta el riesgo del contagio. Entonces, resumiendo, es que no se debe utilizar, aunque sea reutilizable, la mascarilla más allá de una jornada como recomendación del instituto. Y en cuanto a su capacidad de filtración, entre las 1, 2 y 3, saben que se está recomendando la FFP2, salvo en los casos que se sepa que está en contacto con alguien infectado para el personal sanitario. Entonces se recomienda la FFP3. Estos equipos de protección individual están compuestos de material fibroso dispuesto de manera aleatoria. Entonces, la gotícula, cuando viaja, queda retenida en esas fibras, aunque sean partículas muy pequeñas, como son las de los coronavirus, pueden quedar retenidas en esas fibras que forman la mascarilla. ¿De acuerdo? Bien, ahora una reflexión. Si yo tengo una empresa y, como decíamos, soy el primer interesado en que mis trabajadores no enfermen, más allá de la obligación que me marca la ley de utilizar la mascarilla higiénica, buscaré que mis empleados y empleadas no se contagien. Entonces, deberé valorar si, por las condiciones de mi trabajo, debo entregarles una mascarilla FFP2. ¿De acuerdo? Entonces, tendré que estudiar esa característica. Bien, y por último, quería comentar qué criterios está adoptando la Inspección de Trabajo en sus actuaciones de vigilancia de la normativa. La Inspección de Trabajo ha publicado un criterio técnico, que os dejo ahí la copia y estará a vuestra disposición, publicado el 8 de septiembre del año pasado, con respecto a la aplicación del Real Decreto Ley 21 de 2020. Ahí se engloban las obligaciones que tienen tanto las empresas como la población en general para hacer frente a la crisis sanitaria. Y la Inspección de Trabajo se ha pronunciado a este respecto para saber a qué atenernos para el cumplimiento de la norma. Recordemos que este Real Decreto se publicó en junio y está en vigor desde... Estas medidas son de aplicación a todas las empresas y a todas las personas. Bien, la Inspección de Trabajo hace una primera distinción entre empresas a las que les afecta el Real Decreto de Agentes Biológicos, el 664 del año 97, y empresas a las que no. Si su empresa está afectada por este Real Decreto, significa que está presente, los agentes biológicos están presentes en la vida diaria y los trabajadores están expuestos a agentes biológicos antes de que hubiera surgido la pandemia. ¿De acuerdo? Dentro de estas actividades pues están hospitales, atención sociosanitaria, laboratorios biológicos donde se investiga, por ejemplo, la vacuna, granjas, etc. ¿De acuerdo? Estas son actividades en las que antes de la pandemia ya existía el riesgo biológico. ¿De acuerdo? Y la otra distinción que hace la Inspección de Trabajo es empresas que no están afectadas por el Real Decreto de Agentes Biológicos, entonces serían el resto de actividades. Es decir, la exposición al coronavirus sería una excepción. ¿De acuerdo? ¿Qué debe hacer la empresa? Evaluar las medidas higiénicas, organizativas y de protección frente al COVID. Bien, vamos a desglosar ahora la parte del Real Decreto 21 de 2020 que hace referencia a la actuación o a la que se va a referir la inspección, desglosado en el artículo 7.1. El artículo 7.1 tiene 5 apartados, aquí vemos 4, porque son los que afecta y los que va a intervenir la Inspección de Trabajo. La primera que vemos, y ya las hemos citado todas anteriormente, adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección, es decir, la ventilación, como hemos dicho, garantizando un caudal de aire renovado
adecuado, la limpieza, que ya era obligación del empresario mantener el centro de trabajo limpio y ordenado, y la desinfección, en este caso con los agentes virucidas que hemos mencionado anteriormente, de acuerdo con los protocolos que se establezcan en cada caso. Estos protocolos, puntualiza la Inspección de Trabajo, son propios y característicos de cada empresa, es decir, cada empresa debe hacer los suyos, porque no todas las empresas son iguales y deben adaptarse a esa pandemia en función de sus características. ¿De acuerdo? En el siguiente punto, en el apartado B, poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, repito, esto ya era obligación antes de la pandemia, y los geles hidroalcohólicos. Insistiendo en lo que se dijo anteriormente, con capacidad virucida, ¿vale? Con un porcentaje mínimo de un 70% de alcohol y desinfectantes, como dicen ahí, de capacidad virucida, autorizados por el Ministerio de Sanidad. El siguiente apartado es adoptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de puestos de trabajo, es decir, la redistribución de los puestos de trabajo para, por ejemplo, aumentar las distancias, evitar los contactos personales y sociales dentro del centro de trabajo, esas distancias mínimos de 1,5 metros, y, por último, si fuera el caso, cuando no es posible garantizar esas distancias, la proporción de los equipos de protección individual. En el penúltimo apartado, porque el último habla de la incorporación progresiva de los trabajadores que están en teletrabajo al trabajo presencial, decía en el apartado de adoptar las medidas para evitar la coincidencia masiva de personas. Vale, en este punto la Inspección de Trabajo recalca que descarta el control del aforo en el centro de trabajo. La Inspección de Trabajo no va a ir a controlar el aforo de mis clientes en el centro de trabajo, si asisten clientes en mi centro de trabajo. No va a asistir a controlar ese aforo. Sí que va a controlar el aforo de personas trabajadoras. Ojo, ese sí que es un aforo que va a controlar. Aunque no controle el aforo de los clientes, esto no es óbice para que la Inspección de Trabajo, una vez observado el incumplimiento, dé parte a la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, debemos tener presente que hay una comunicación cruzada entre ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo y el de Sanidad, y la Inspección de Trabajo, si observa un incumplimiento de una norma sanitaria, dará parte al Ministerio de Sanidad para que intervenga y en su caso pueda proceder a la clausura de esa actividad. Pero la clausura se hace por el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente a este respecto. ¿De acuerdo? Pues estas son los 4 bloques de actuación que tiene la Inspección de Trabajo y derivados de estos hay otras obligaciones. Mencionamos al principio la formación e información, es decir, la Inspección de Trabajo entiende que no es posible una correcta implementación de las medidas frente al COVID sin una formación e información. ¿De acuerdo? Y otra de las obligaciones que se desprenden de esto es que la empresa que no se ve afectada por el Real Decreto de biológicos debe tener evaluadas las medidas de prevención frente al COVID. Es decir, se preguntarán, ¿es que una medida de prevención frente al COVID puede originar riesgos en mi empresa? Es correcto, esa es la respuesta. Sí, y así lo entiende la Inspección de Trabajo. Y os voy a poner un ejemplo. Si yo, para conseguir una ventilación, entiendo que debo abrir las puertas y ventanas, estoy favoreciendo evidentemente la ventilación, pero a su vez estoy en invierno, por ejemplo, estoy disminuyendo la temperatura del centro de trabajo, estoy aumentando el ruido en mi centro de trabajo, estoy aumentando la concentración de contaminantes atmosféricos en el centro de trabajo. Por lo tanto, la adopción de esa medida de prevención trae aparejado otros riesgos. Entonces, ¿qué debe tener evaluado el empresario o empresaria? Esas medidas de prevención derivadas de la adopción de esas medidas preventivas frente al COVID. Por ejemplo, si yo estoy bajando la temperatura del centro de trabajo, que están reguladas por el Real Decreto 486 del año 97, los rangos de temperatura que hay que mantener en los centros de trabajo, deberé
adoptar otras medidas compensatorias para que los trabajadores se mantengan en ese rango de temperaturas acorde al Real Decreto 486. Pues igual puedo desplazar ese puesto de trabajo lejos de la corriente de aire, o puedo suministrar calefactores para que se renueve, para que aumente la temperatura por otro lado. Esas son medidas que pueden variar y que cada empresa debe adaptar las suyas. Por ejemplo, si no es posible garantizar la ventilación, pues porque no tengo ventanas que poder abrir o es imposible mantener una puerta abierta, la ventilación se puede conseguir con filtros de alta eficiencia, los filtros EPA, equipos de filtración. Lo que se hace es limpiar el aire existente. En vez de renovarlo, se filtra. ¿De acuerdo? Esos son filtros de alta eficiencia o filtros EPA. Y por último, lo que también está contemplando la Inspección de Trabajo es que conste la consulta y participación de la plantilla en la aprobación de estas medidas. ¿Vale? El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 64.1, establece la obligación y el derecho de que el comité de empresa esté informado de las medidas de prevención que adopta la empresa. Claro, esto se ciñe a cuando hay participación, cuando hay representación, perdón, de los trabajadores en la empresa. Realmente el Estatuto de los Trabajadores hace referencia al comité de empresa. Si no hay representación de los trabajadores, porque es un derecho y no una obligación, pues entonces se pueden llegar a acuerdos pues, con la plantilla que tengamos, aunque no tenga representación sindical, digamos. Por lo tanto, estas son las obligaciones vinculadas y que no están expresamente citadas en el Real Decreto Ley 21 de 2020, pero se derivan de estas actuaciones inspectoras. Me queda por último comentar la documentación de las medidas adoptadas. Sí que la Inspección de Trabajo habla de distintos documentos publicados por el ISGA, el Instituto de Seguridad y Salud Gallego, habla de los planes de contingencia. Sí están recomendados por la Inspección de Trabajo porque entiende que es más fácil implantarlas una vez están documentadas a la hora de trasladar esa información, como veíamos, pero realmente no hay una norma legal que obligue. Por lo tanto, sí lo pueden reclamar, pero no es sancionable. El resto de obligaciones vinculadas a este cumplimiento sí son sancionables por la Inspección de Trabajo.